Bueno, acá estamos de vuelta. Ya está el equipo preparado para la primera conferencia plenaria que va a estar moderada por Martín Vila Ayub y hemos convocado para dar esta conferencia plenaria a Hugh Becky desde Australia. Estamos todos listos como para empezar con la misma. Le doy la palabra a Martín Vila Ayub, que va a hacer una introducción y a presentar a Hugh Becky, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un placer presentarlo a Hugh Becky, que nos va a estar introduciendo en una perspectiva global de la resistencia a herbicidas en malezas. Y me gustaría, antes que Hugh empiece con su presentación, primero agradecerle a él su participación. Hugh se crió en una granja de Saskatchewan, en Canadá, y fue productor agrícola durante más de 30 años. Ha trabajado 26 años como científico en malezas en el Departamento de Agricultura de Canadá, y también ha sido profesor, o es profesor adjunto de la Universidad de Alberta, en Canadá. Su programa de investigación durante muchos años se centró en el monitoreo, vigilancia y la evaluación de riesgos y de malezas resistentes a herbicidas, así también como en la evaluación del impacto ambiental de cultivos transgénicos. Hugh Becky es miembro de la Sociedad de Malezas de Canadá y Norteamericana, y en julio del 2018, a partir de julio del 2018, es el director de ARI, un laboratorio que centra su investigación en la resistencia a herbicidas en malezas en Australia, y es profesor de la materia Ciencias de las Malezas en la Universidad de Western Australia. Habiendo hecho la presentación de Hugh, podemos escuchar su presentación. Gracias. Agradecer al comité organizador por invitarme a hacer esta presentación sobre el estado de los desafíos globales en resistencia a herbicidas. Yo soy Hugh Becky, soy profesor en la Facultad de Agricultura y Medio Ambiente en la University of Western Australia y soy director del ARI, que fue fundado en 1998 como un centro nacional de excelencia del GRGC, que tiene base en la Universidad de Western Australia. Nosotros llevamos a cabo investigación, desarrollo y extensión para entender el manejo de las malezas resistentes a herbicidas que les cuestan a los productores en Australia millones de dólares anuales, que reducen el rinde y la calidad de los cultivos. La resistencia a herbicidas es uno de los 3 temas principales que amenazan la producción de cultivos en Australia. ARI tiene reputación mundial en excelencia en investigación, desarrollo y extensión en resistencia a herbicidas, bioquímica, genética molecular a través del manejo de la resistencia a herbicida y la extensión y comunicación de todos estos mensajes. Este es organigrama de la UWA. Si bien mi colega Martín está acá abajo a la derecha, por supuesto tiene exactamente la misma importancia que yo en términos de sus aportes en la investigación, desarrollo y extensión en ARI, en todo lo que tenga que ver con la resistencia. Y, por supuesto, complementa los conocimientos de otros miembros del personal docente, como el Dr. Todd Gaines y Frank Diane de la Colorado State University. Aquí estoy en Perth, en la costa occidental de Australia, donde tenemos 700 milímetros de precipitaciones anuales. El mes pasado creo que llovió todos los fines de semana, prácticamente.
En Australia Occidental, que tiene una superficie de 14 millones de hectáreas, somos el estado de mayor producción de cultivos en el país, 48% de canola, 37% de trigo y 36% de cebada. En cuanto a la superficie cultivada, el 60% es trigo, el 20% cebada, canola el 15% y lupines el 5%. La rotación de cultivos más frecuente es trigo, cebada y canola. Los cultivos crecen en invierno-otoño, de abril a noviembre, y durante el verano seco tenemos barbecho, entre diciembre y marzo. Y a veces se utilizan los lupines en las rotaciones de cultivos. En esta presentación quiero hablar del estado actual de los desafíos globales en resistencia a herbicidas. Vamos a hablar de algunas estrategias para poder enfrentar este desafío. No quiero hablar tanto del problema, sino más bien de mirar hacia adelante para encontrar las soluciones. Esto incluye nuevos sitios de acción de los herbicidas, por fin, después de casi 30 años de sequía. Y también quiero hablar de conceptos fundamentales de la resistencia en sitios no blancos, estos mecanismos y el descubrimiento de genes, la promesa de la genómica en malezas, el poder de las mezclas en mejorar o mitigar la resistencia a herbicidas, el manejo de malezas de precisión, la aplicación en tiempo real de detectar las malezas en el cultivo ya crecido, los mapas de prescripción, la adopción del control en el momento de la cosecha para destruir las semillas, la importancia de la extensión y la comunicación, y finalmente un resumen y una conclusión. Probablemente ustedes vieron esta diapositiva que resume el aumento mundial en casos de malezas resistencias o biotipos resistentes. Llegamos a los 522 casos y el primer caso se denunció en 1956. Y esto nos da un promedio de 12 casos nuevos por año desde 1980. Esta diapositiva vemos los grupos con más biotipos resistentes. El primer grupo son los inhibidores de ALS, después siguen los inhibidores del fotosistema 2, que tiene 5, 6 o 7 grupos, pero fíjense que 9, que es el glifosato, es el que tiene el mayor número. Y ya la resistencia al glifosato superó a los otros grupos. Y esto es una tendencia que preocupa, por supuesto. Si vemos los cultivos en donde se desarrollan estos o se seleccionaron estos biotipos resistentes, muchos de estos cultivos están presentes en Argentina. Vemos el trigo, el maíz, la soja y la cebada. Vemos que el arroz ocupa el tercer lugar. Y aquí vemos la cantidad de especies resistentes a herbicidas por familia de malezas. La familia más importante son las poáceas, que son las gramíneas, le sigue las asteráceas como la Conyza bonariensis, y las brásicas, en la que tenemos la mostaza de campo, por ejemplo. Las especies importantes resistentes a sitios de acción múltiples, vemos que las gramíneas, las malezas gramíneas son las que más aparecen en esta lista, empezando por el ryegrass, la Echinocloa cruzgali, Poa annua, Avena fatua, Eleucine indica, Alopecures myosuroides y la Echinocloa colonna. Todas estas malezas gramíneas son resistentes a distintos sitios de acción. El gene de Amaranthus y la coniza son las malezas de hoja anchas que también son resistentes a múltiples sitios de acción.
Algunas de estas especies también están en Argentina, todos lo sabemos. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra la cantidad de especies que son resistentes a sitios de acción múltiples. En el eje vertical vemos la curva en resistencia a 2 sitios de acción hasta llegar a 11 sitios de acción. Resistencia a 11 sitios de acción, y vemos que este problema cada vez es mayor con el tiempo y es preocupante. Si vemos la resistencia de malezas a sitios múltiples en una sola población, esto es preocupante porque tenemos unas 60 especies que tienen resistencia en una misma población a 2 sitios de acción hasta llegar a 7 sitios de acción. Y este es el desafío más importante que enfrentamos, tanto los productores como quienes se dedican a la detección y a la mitigación de las malezas, y la comunidad científica incluso. La situación en Argentina, hasta ahora se han denunciado 28 biotipos resistentes a herbicidas que se han publicado en las páginas. Probablemente el número real sea mayor. Vemos que Argentina está en el lugar número 13 en cuanto a la resistencia en esta carrera olímpica, que en este caso es mejor estar abajo, desde su primer caso en 1996. Lo preocupante es que 20 de estos casos se seleccionaron en soja. Esto nos sorprende dada la gran superficie cultivada de soja en Argentina, 8 en trigo, cebada, girasol y canola. Si desglosamos esto, la resistencia del grupo 1, tenemos 2 casos, grupo 2, 3 casos, grupo 4, 2 casos, el grupo 9, el glifosato, 14 casos, que es la cifra más alta, y después resistencia múltiple en 7 casos, ya sea grupo 2 más 4, 1 más 9, 2 más 9 o 4 más 9. Las especies más reportadas, más denunciadas, es el amaranthus, el sorgo de Alepo, las especies de Lolium, Echinocloa y la mostacilla perenne. Mirando desde afuera, desde mi perspectiva externa, lamentablemente hace rato que quiero visitar Argentina, pero no pude todavía. Espero antes de morir poder hacerlo. Esta presentación iba a ser presencial, pero bueno, no pudo ser. Desde mi perspectiva de afuera, la amenaza continua de la selección de malezas resistentes a sitios múltiples o a glifosato es lo más preocupante, y en particular en sistemas de cultivo de soja, ya sea soja sola o en rotación. Si vemos la introducción del sitio de acción de los herbicidas en el siglo XX por décadas, podemos ver que en la década del 50, 60 y 70 fue la época como más interesante en introducción de sitios de acción de herbicidas. El último que fue introducido en 1980 fueron los inhibidores de HPPD, el grupo 27, pero desde entonces hasta el 2020 hubo bastante poca introducción de sitios de acción, hubo sequía. Como estrategia de la industria para manejar esta sequía, que la causa fue la percepción de que el glifosato era la panacea, que no hacía falta ningún otro herbicida más que el glifosato. Entonces, de alguna manera, las empresas dejaron de invertir en programas de investigación en herbicidas. Entonces, la actitud fue seguir combinando o apilando caracteres a los cultivos ya existentes para poder expandir el uso o la aplicación de herbicidas. Y esto se ve claramente ejemplificado en la soja. Ahora tenemos cultivares que son resistentes a 2 o 3
caracteres apilados. En general, el apilado de caracteres es la respuesta a la mayor complejidad e incidencia de la resistencia o de malezas resistentes. O sea que es como un círculo sin fin este tema de los herbicidas, porque los cultivares están tratando de mantenerse a tono con esta marea cada vez mayor de malezas resistentes. En algunos cultivos como el trigo y el arroz, los caracteres no transgénicos se utilizan en particular en estos cultivos mayormente por la preferencia de los consumidores, como son los inhibidores de ACCasa o la tecnología Clearfield. Now, the cost of discovering El costo de descubrir, desarrollar, registrar y comercializar un nuevo herbicida es una suerte de aventura riesgosa y costosa, ya que cuesta casi $300 millones. Entre el desarrollo, entre el descubrimiento y el registro o registración pasan 10 años. Después de estos 30 años de sequía, se introdujeron nuevos sitios de acción, como el introducido por Mitsui Agro, Aclonifen de Bayer, que controla malezas gramíneas preemergencia en cereales, o la cimetilina de BASF, que también lo que hace es inhibir la tioesterasa de ácidos grasos, también es preemergencia en cereales para gramíneas, y el nuevo introducido por FMC, que tiene un sitio de acción distinto, este se utiliza para malezas gramíneas en arroz. En lo que respecta a mecanismos de resistencia en sitios no blancos, ARI hizo 3 descubrimientos recientemente. Uno es la quinocloa colona resistente a glifosato de Australia. Aquí demostramos que el metabolismo del glifosato se puede hacer vía la aldocetoreductasa. Antes pensábamos que el metabolismo del glifosato no podía ser un mecanismo válido para la resistencia. Y otro mecanismo es el transportador ABC, que se regula hacia arriba en plantas resistentes a glifosato. Esto es un transporte de membrana que fluye el glifosato citoplasmático al apoplasto y de esta manera baja el nivel de glifosato celular y la cantidad de glifosato. Este es el trabajo que describe el metabolismo del aldocetoreductasa. El tercer descubrimiento es el citocromo P450 en el Oleum rigidum de Australia. Esta superfamilia es conocida desde hace décadas, pero recientemente empezamos a identificar los genes y sus funciones que dan resistencia a herbicidas en distintos sitios de acción. En este caso son 5 sitios de acción: ACCasa, ALS, PS2, HPPDs y las dinitroanilinas. En estos 2 trabajos de ARI documentan estos mecanismos en sitios no blancos. Esto es un importante primer paso en la aplicación de mecanismos nobles para poder llegar a desarrollar estrategias viables. Muchos de ustedes han escuchado hablar en los medios o en distintos sitios donde publicamos nuestro trabajo de la genómica de las malezas. Han escuchado hablar del genoma humano, pero ahora nos estamos centrando en los genes de algunas malezas económicamente muy dañinas. La promesa de la genómica de malezos es que ofrece beneficios potenciales, entender la base genética de los caracteres de las malezas que llevan a la resistencia, la tolerancia al estrés abiótico, o cuáles pueden ser las nuevas estrategias de manejo de malezas para reducir la aptitud de las poblaciones utilizando métodos como el CRISPR-Cas.
Tenemos un consorcio internacional de genómica de malezas establecido entre 22 académicos y 6 organizaciones de la industria en 10 países, que vamos a tener muy pronto una reunión presencial o remota en septiembre en Kansas City. Han desarrollado una lista de prioridades que incluye la rama negra, el sorgo de Alepo y otras más para descubrir el genoma de estas malezas. Hay algunas referencias de genomas que ya han sido publicadas, como por ejemplo la Conyza canadiensis, el Amaranthus palmieri, el Amaranthus tuberculatus, que aparece aquí en la foto, y también el Amaranthus hybridus, distintos tipos de malezas. Es un primer paso muy importante en la identificación del gen de la resistencia de las malezas, sobre todo en sitios no blancos. En ARI hemos estado estudiando el poder, la potencia de las mezclas de herbicidas en distintas malezas. Y tenemos un estudiante argentino, Facundo, que está haciendo su tesis de másters, la acaba de completar. Facundo estudió la respuesta de 2 Lolium rigidum o raígras anuales que presentaban resistencia a piroxasulfone y a prosulfocarb. Y estudió qué pasaba cuando se aplicaba cada herbicida en forma individual o en mezcla. Encontró al estudiar el crecimiento, sobrevida y producción de semillas, la producción de semillas se ve en el gráfico, que si bien estas poblaciones eran resistentes a ambos herbicidas, piroxasulfone y prosulfocarb, cuando se los mezclaba, las poblaciones eran controladas mucho mejor que con aplicaciones individuales de cada herbicida. Hay otros ejemplos también de ARI para mostrar la potencia de las mezclas. Esto es de Roberto Bussi, que estudió la respuesta promedio en 140 poblaciones de Lolium rigidum o raígras anual de 2017 a 2019 con inhibidores de ACC-ASA, que es un herbicida para gramíneas. Si ven arriba a la derecha está la sobrevida promedio. En estas 140 poblaciones vemos que la sobrevida al diclofop era muy alta, aclenodim también era bastante alta. Nos mostró aparte el butroxidim, que es uno que presenta menos resistencia, era más baja que la de cletodim, pero cuando combinamos estos 2 herbicidas, logramos una reducción mayor de la sobrevida promedio en estas 140 poblaciones, si bien algunas eran resistentes a ambos herbicidas. Un ejemplo, por último, las mismas 140 poblaciones, vemos a la derecha la sobrevida promedio, son las 140 poblaciones incluidas en el gráfico que muestra prosulfocarb, piroxasulfone, trialato y trifularina. La resistencia de este último fue la más importante, pero cada vez que utilizamos mezclas de 2 herbicidas, la sobrevida se vio drásticamente reducida, la sobrevida promedio. Y por ejemplo, la mezcla de piroxasulfone y trialato indicó 0 sobrevida. Esto destaca el hecho de que en general las mezclas de herbicidas son superiores en su rendimiento para el manejo de la resistencia a los herbicidas. Ahora, la solución real al problema de la resistencia de las malezas es, por supuesto, reducir la dependencia de los herbicidas, es decir, tener un manejo integrado real. Y creo que la mejor estrategia para lograrlo es
tener un manejo de precisión. Hay algunos desarrollos interesantes en esta idea de cobertura viva para proteger los cultivos de las malezas. Acá en Australia tenemos esta detección viva Bilberry que se basa en algoritmos de inteligencia artificial, en las cámaras montadas sobre la pulverizadora. Los resultados hasta ahora indican un 90% de control de maleza de hoja ancha en cultivos cerealeros en Australia, aplicándolos a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Hay algunos escapes básicamente provocados porque las malezas están tapadas por el cultivo, lo cual es un problema que se incrementa a medida que avanza la campaña. Por supuesto, el santo grial es controlar las malezas de gramíneas, por ejemplo, el control en Lolium. Este es un objetivo que queremos lograr, este 90%. Ese es nuestro objetivo. Aquí tenemos en Gold Acres, en Australia, una foto que muestra una pulverizadora Bilberry en este programa de pulverización en el lugar que está arrastrada por una plataforma robótica Swarm Farm. Va y viene por el campo a una velocidad muy baja de solo 10 kilómetros por hora y hace esta práctica de cobertura viva para detectar las malezas. Ahora, otra estrategia en tiempo real para tener una detección y hacer un mapeo y lograr mapas de prescripción se basa en un mapeo de las malezas dentro del cultivo y a partir de la distribución se utiliza el mapa para el próximo cultivo. Esto tiene que ver con un manejo integrado para incluir mayor diversidad de maleza y reducir los bancos de semilla de maleza lo más cerca a cero posible. Aquí tenemos otra estudiante argentina que también está trabajando en la Universidad de Western Australia. Ella utilizó teledetección, es decir, drones, para identificar manchones de malezas utilizando esta tecnología NDVI. Lo que ella estudiaba fue el mapeo y la detección del ryegrass anual en canola y en trigo. Básicamente descubrió que el uso de la teledetección, es decir, los drones en este caso para hacer el mapeo y la detección, era mucho más problemático que la utilización de sensores terrestres porque no era tan alta la exactitud. Pero fue un estudio interesante porque permitió desarrollar procesos muy exactos para hacer detección y mapeo de malezas. Aquí en ARI vemos fotos que muestran que hemos estado estudiando detección y mapeo de malezas para hacer mapas de prescripción para el próximo cultivo y hemos utilizado distintas técnicas como por ejemplo las imágenes RGD a partir de cámaras montadas sobre sensores en pulverizadoras, por ejemplo. Y también hemos utilizado esta tecnología LIDAR que permite hacer un rango de detección. Lo que hace es permitir detectar malezas más avanzado el crecimiento, la campaña. Lo que se hace es montarla sobre la cosechadora, emite rayos de luz que rebotan contra el receptor y permiten detectar las malezas que sobresalen de la canopia del cultivo, como lo vemos a la derecha. Al bajo, también a la izquierda, hay dos fotos, una de avena fatua o guacha. Tenemos otro alumno de máster, Noshim Shabasi, que está estudiando cuáles son las especies que mejor se adaptan
al uso de la tecnología LIDAR y cuál es la capacidad y el potencial de esta tecnología para detección de malezas. Hay otro grupo de estudio que está estudiando técnicas para detectar malezas para hacer mapas de prescripción. En Australia defendemos lo que llamamos los 6 grandes. Lo consideramos el santo grial, el gran tesoro en cuanto a control de malezas, porque capturan las semillas de las malezas en el momento de la cosecha. Y en este momento tenemos 6 sistemas. Tenemos destrucción mecánica, como vemos arriba a la izquierda. Tenemos equipos de desvío de granza que pueden desviarla hacia atrás o apilarla, hacer pequeños montículos en el centro, entre las hileras. Tenemos también cargadores de granza que aparece a la derecha abajo. Son opciones que se usan mucho en Australia y sé que son técnicas que están siendo estudiadas y investigadas en otras partes del mundo. Los productores en Australia han tenido mucho éxito teniendo distintos sistemas de control de malezas. Acá tenemos una curva que muestra 27 sitios, la población de ryegrass anual, que bajó a solo 1 por metro cuadrado. Esto se adapta muy bien a especies como el ryegrass anual, pero va a ser menos efectivo con aquellas malezas que se esconden, podríamos decir, antes de la cosecha y surgen después. Por supuesto que necesitamos que todo el trabajo que hemos hecho en desarrollo e investigación no se quede en la estantería, sino que sea conocido por los productores, por los investigadores. Por eso es que trabajamos mucho en difusión y extensión. Tenemos 3 funcionarios de comunicación. Tratamos de llevar nuestras investigaciones a través de distintas plataformas, un boletín, por ejemplo, también a través del sitio web. Y ustedes fíjense, en Argentina está cuarta en cuanto a cantidad de gente que visita nuestro sitio web. Usamos las redes sociales también para los más jóvenes, también snapshots, podcasts. Es decir, intentamos adaptar el mensaje a las distintas audiencias que queremos llegar, tratando de alcanzar la mayor cantidad de personas posibles. En cuanto al resumen y las conclusiones de esta charla, la resistencia de malezas es un desafío permanente, pero hay evidencia de que lo podemos sortear a pesar del cada vez mayor costo económico. A nivel global estamos avanzando en genómica de malezas, en resistencia en sitios no blancos, en mejores prácticas de uso, en retrasar la resistencia. Lo que para mí ofrece la mejor estrategia para reducir la dependencia de los herbicidas y lograr un sistema de manejo más sustentable, diverso e integrado, incluye el cultivo que compite con las malezas y un control en el momento de la cosecha. Queremos que se adopten mejores prácticas, lo cual siempre es un desafío, por eso hay que seguir invirtiendo en difusión y extensión en diversas plataformas. Muchas gracias. Adelante, Martín. Martín, por favor, si podés habilitar tu micrófono. Sí, bueno, muchas gracias, Hugh, por tu presentación. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a la ronda de las preguntas. Aquí hay una pregunta recibida por parte de un participante de la conferencia de Hugh, que pregunta si Hugh tiene experiencia en el uso del herbicida Diuron para el control del ryegrass resistente en posemergencia en trigo y cebada.
Which weed? Eh, eh, ¿En qué maleza? Uh, there was some old research done, but not recently on Se ha hecho algo antes, pero no hace poco, for use in wheat and barley. So para el uso en trigo y cebada. there's old research done, but not. Se hizo investigación en el pasado, pero no tenemos resultados de investigación reciente. Acá hay otra pregunta, o tengo una pregunta para Hugh, que es, Hugh, ¿qué pensás de las nuevas tecnologías para el control de malezas, como robots que extraen las malezas mecánicamente, o dispositivos que utilizan electricidad o láser para eliminar las malezas? ¿Crees que puede haber una adopción alta por parte de los productores? Well, of course, in horticulture, Por supuesto, en horticultura robots are starting to be quite. se están empezando a usar con bastante frecuencia los robots en algunos países, en California, por ejemplo, ya sea control mecánico o a través del quemado. Yo creo que la adopción en campos de mucha extensión en hectáreas, empezamos recién ahora a ver la adopción de este sistema de mitigación de malezas a través de robots. Hugh, ¿qué crees sobre las mezclas comerciales que incluyen un herbicida FOP y un herbicida DIM para el control del ryegrass en términos de resistencia? Certainly the DIM herbicides. Sin duda, los herbicidas DIM son menos riesgosos. However, Sin embargo, and a DIM mezclando un FOB y un DIM may be effective in the short term, puede ser efectivo en el corto plazo, given they're both high-risk herbicides. pero como son herbicidas de alto riesgo, habría que tener en cuenta esta consideración. Pregunta acerca de si es esperable que el nivel de resistencia conferida por una mutación de punto, por ejemplo, una mutación en el gen ACCasa, si ese nivel de resistencia debería ser el mismo entre distintas especies de malezas. That is a good question. Es muy buena la pregunta. ACCA's levels, I think, do vary. Los niveles de ACCasa cambian en distintas especies de malezas, en particular por los diploides. Se escucha muy mal. Grass, of course, grass species. En Although the especies de malezas gramíneas research on this se ha hecho mucha investigación sobre este tema en realidad. Y para finalizar, aquí tengo una última pregunta, y le agradecemos a Hugh por su tiempo y predisposición. Entre los 6 factores para hacer un buen manejo de malezas, que son rotación de cultivos, el uso del doble golpe, la rotación y mezcla de herbicidas, el control de semillas, el cultivo, la competencia del cultivo y la cosecha el control de semilla durante la cosecha, ¿es posible hacer una jerarquía o ranking de cuáles están siendo los más adoptados por los agricultores australianos?
Yes, in terms of Sí, en términos de rotación de cultivos, la rotación de cultivo es la que menos se implementa porque cultivan mucho trigo y cebada, no hay mucha diversidad de cultivos. they do rotate herbicides, but Sí rotan herbicidas, pero la mezcla de herbicidas es difícil, es un desafío porque es más costoso y no siempre es tan fácil obtener la mezcla correcta. La competencia de cultivos, breeding, esto es una buena manera, hay que pensar en el mejoramiento genético de esto. seeding rate, Tienen una densidad de siembra del trigo y de la cebada más alta, eso es lo que cambian. as a burn down follows. Ellos utilizan glifosato, hacen la quema Mind you, that's de las malezas, but generally it's widely adopted. pero por supuesto tengan en cuenta que depende mucho del tipo de semilla que tiene la maleza para ver si se puede hacer el control en el momento de la cosecha. Bueno, esto es básicamente la jerarquía que podemos hacer. No hay más preguntas para Hugh. Le agradecemos nuevamente por su participación en este Congreso Argentino de Malezas. Le agradecemos por su tiempo y ojalá en algún momento podamos, la gente pueda interactuar con Hugh en forma personal. Muchas gracias, Hugh, y hasta pronto.